¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio Internacional? La señal para tu vida, en vivo y en directo desde San Marcos, California, Estados Unidos. El día de hoy tenemos un tema muy importante que compartir con ustedes, amigos míos. El tema es precisamente ahora sí con época navideña, en el que debemos tener más esa motivación de amarnos unos a los otros. El tema de hoy es amar a tu enemigo. Y como texto base vamos a ver allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y así saludáis a vuestros hermanos solamente? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sí, amigos, el día de hoy vamos a ver este tema muy importante, y el tema, como habíamos dicho, es amar a tu enemigo. Y como título le pusimos el día de hoy el tercer mandamiento. Siempre nosotros, como hijos de Dios, decimos amar a Dios sobre todas las cosas, que es muy importantísimo. Claro que sí. Y el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero nos olvidamos que dentro de eso Dios ha ordenado que amemos a nuestro enemigo. Y es la clave de todo esto. Y nosotros lo ignoramos y no lo llevamos por obra. Al contrario, nosotros nos enojamos, nos convertimos a personas carnales porque empezamos a pelear con ellos o a no dejarnos, como dice la gente. Es que no debes dejarte. Pero sin embargo, Dios tiene la solución para todo esto. Y es algo que Dios lo ordena por razones muy obvias. Por razones que va a ser para nuestro propio bien. Por ejemplo, miren, uno de los pensamientos es: ganas enemigos por hacer el bien. Y sí, muchas veces por hacer el bien ganas enemigos, o ganas enemigos por hacer el mal. O sea, viceversa también es cuando tú adquieres enemigos gratis, como decimos. Y mire, como hijos de Dios, muchas veces nos olvidamos del tercer mandamiento. Bueno, por decirlo, decimos así: tercer mandamiento, amar a tu prójimo, amar a tu enemigo como lo ordena Dios. El tercer mandamiento. Cuando tú amas a tu enemigo, vienen muchos beneficios, porque hay obediencia. ¿Hay obediencia a qué? A las órdenes de Dios, a las leyes de Dios. Y es muy importante siempre tener esa actitud de obediencias. En alguna ocasión hemos hablado, y va a ser un próximo tema, en el cual vamos a ver cuando decimos que las circunstancias no determinan mi obediencia. Porque muchas veces cuando hay circunstancias adversas a nosotros, desobedecemos. Como, por decirlo así rápidamente, que de repente Dios te ordena que estés discipulando en tal área, en tal pueblo, pero ya no vas porque se te descompuso el carro. Entonces tú debes ver de otra manera
de llegar a ese pueblo y seguir obedeciendo a Dios y seguir discipulando a la gente como Dios te ordenó. Entonces, para la próxima veremos ese tema muy importante en el cual es: las circunstancias no determinan mi obediencia. Y bueno, continuamos con esto, que es cómo los hijos de Dios muchas veces olvidamos este tercer mandamiento de amar a tu enemigo y confiamos. Fíjense, llegamos a caer en una circunstancia muy chistosa. Y miren, ¿por qué lo digo? Porque miren, nosotros cuando vemos fútbol, vemos que hay defensiva y ofensiva, y nos ponemos en esa situación. En la defensiva nosotros, la palabra misma lo dice, es proteger. Esa es la defensiva. Pero existe la ofensiva, que es el ataque. Nosotros atacamos, pero curiosamente, si nosotros vemos la palabra ofensiva, tiene una raíz latina en el cual es ofensiva y la raíz es ofensivo. Nos ponemos a ofender. Muchas veces caemos en la carnalidad. Muchas veces cuando vamos en el tráfico y hay muchos carros y de repente no te dejan pasar o te pegan o algo, entonces tú en automático muchas veces caes en la carnalidad y andas tocando el claxon, andas gritando groserías, recuerdas a la mamá y te pones en ese sentir. Caes en tentación de pecar. En cuanto a la carnalidad, dejamos de ser espirituales. Y ahí es cuando nosotros nos ponemos ofensivos, nos queremos defender, porque nuestra cultura, en el caso de México, decimos: no te dejes de nadie. Cuando vayas a la escuela, no permitas que alguien te pegue. Tú defiéndete, tú dale más, dale el doble. Y estamos cayendo en lo que Dios, desde cuando antiguamente nos había dicho que Él no tolera esa ley que tenía en la época de Moisés, de ojo por ojo, diente por diente. Y nosotros nos pasamos de ojo por ojo, diente por diente, hasta más. Le hacemos el daño más grande. Y sin embargo, es cuando nosotros confundimos eso. Defensiva, cuando tú te defiendes, tú hablas bien, correctamente, cuando hay una agresión contra ti, con palabras amables, con palabras de paz, con palabras de no ofender, de arreglar las cosas. Porque bien dice la palabra que una palabra amable calma la ira. Y es verdad, pero nosotros optamos y preferimos ser ofensivos, atacar luego cuando se te es posiblemente dañado, agraviado, y nosotros no nos queremos dejar, y así sucede. Entonces eso es lo que nosotros debemos analizar. Nosotros no debemos ser ofensivos y debemos ser personas defensivas. Ahora, por ejemplo, Dios pone reglas, empezando por amar a tu prójimo y tu enemigo. Vamos a ver unos detalles, por ejemplo, allá en la Biblia. Vamos a ver en la Biblia, allá en Proverbios, capítulo 17, y son ejemplos de lo que estamos hablando en este momento. Es en Proverbios capítulo 17, versículo 19 al 22. Por ejemplo, en el 19 dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato
O sea, cuando tú eres padre y a tus hijos no les enseñan a pedir perdón cuando se equivocan, o a pedir permiso con permiso, y que no sean respetuosos, es cuando nosotros engendramos o criamos, más bien dicho, a un hijo insensato. Es de lo que dice la palabra. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, porque tarde o temprano nos vamos a avergonzar de nuestros propios hijos, de las maldades que hagan y que a nosotros nos afecten, y vea a la gente qué tipo de hijo tenemos. Entonces dice, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. O sea, el hijo es insensato y también necio. Necio, o sea, que nunca va a entender razones buenas y va a ser siempre de un rebelde. Ahora vamos, por ejemplo, allá en Mateo. Vamos ahora en Mateo 5:37. En Mateo 5:37 vemos, por ejemplo, dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, no seas un mentiroso, no incumplido. Si tú prometes algo, cúmplelo. Si no puedes cumplirlo o prometerlo, mejor quédate callado y mejor di, no puedo. ¿Por qué? Porque imagínate qué reputación o qué testimonio, siendo ya hijo de Dios, que la gente te conozca como una persona que no tiene palabra, que no es hombre. El que no tiene palabra no es hombre. Y tristemente hay muchos que son así. Y miren, por ejemplo dice en el 38, versículo 38: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces es lo que muchos manejan el día de hoy. Ahora hay mucha violencia. Usted va manejando y le recuerda a la mamá con el claxon al de adelante, se baja el de adelante y te empieza a disparar y te mata. Ya sucedió casos así. Es muy popular eso ya. Entonces nosotros estamos en un tiempo en el que no hay respeto, hay violencia, el pecado va creciendo. Pero la buena noticia es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero aún así nosotros debemos ser prudentes, no caer en ese juego y ser prudentes. El 39 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no te pongas a discutir con alguien que es malo y que estás... No, que cómo me voy a dejar yo le voy a dar a ese cuate que está haciendo cosas malas. No. ¿Por qué? Porque el Señor, acuérdense que dijo que mía es la venganza. Pero dice más abajo, ¿oísteis que? Perdón, en el 39 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y bueno, este es algo también que tiene ahora sí una raíz histórica. ¿Por qué digo raíz histórica? Porque antes los esclavos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los amos o los señores golpeaban, tenían derecho hasta quitarles la vida, porque eran simplemente esclavos para ellos. Pero cuando llegaba un esclavo y se encontraba a un hacendado o a otro señor de otro lado, de otra hacienda, y le trataba de pegar, cuando ponía ahora sí, como dice aquí, la mejilla izquierda, no la derecha, significaba que esta persona ya era libre. Si dejaban la derecha, es que todavía eran esclavos. Pero si ponían la izquierda,
era para decirles, yo ya soy libre, yo no soy esclavo. Por esa razón es una de las, ahora sí, razones, valga la redundancia, de que leemos de esta manera la palabra. De que Dios dice, no, tú dile que tú ya eres libre, pero libre en Cristo Jesús. Por eso les decía al Señor, pon la mejilla izquierda, o sea, la otra, de la derecha. Y luego dice, el 40, dice el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no te pongas Juan Camaney. ¿A cuántos que han querido robar hasta los han matado? Ahora, el 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Es típico también en el trabajo, cuando recién entras a un trabajo, por ejemplo, un trabajo de construcción, te quieren agarrar ahora sí de bajada, te quieren agarrar ahora sí de tonto. Y dicen, no, pues te ponen a trabajar más de lo debido. Pero como tú necesitas el trabajo, pues tienes que ceder. Pero por lo general, Dios te dice, no, tú muéstrales que lo haces. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener mansedumbre. Y no estoy diciendo que seamos mensos, sino que mansedumbre es que muestren que nosotros tenemos, ahora sí, esa actitud positiva de trabajar, de ser personas que llegamos a ser líderes, porque empezamos desde abajo y nosotros sabemos hacer el trabajo. Y Dios te bendice. ¿Por qué? Porque Dios te lo está ordenando. Entonces, fíjense, ahora, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El 42 dice, el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, préstale. Claro, dentro de tus posibilidades. Y por último, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y no es así. ¿Qué es lo que te dice Dios? Amarás a tu enemigo. Y bueno, ¿por qué nosotros debemos amar a nuestro enemigo? Vamos a ver 3 razones. Unas de ellas son que de esa manera nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Mostramos que somos hijos de Dios. Y por ejemplo, en Mateo 5:44, vamos ahí, dice en Mateo 5:44, pero yo os digo amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por eso nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Número 2, obtenemos recompensa eterna en el reino de Dios. Vemos por ejemplo en Mateo 5:48, donde 5:46, donde dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es fácil amar a los que nos aman, pero al enemigo, claro que no. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los incrédulos. 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, tenemos acepción de persona muy notoria en todas las iglesias, en la mayoría, tristemente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego dice Dios, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros debemos ahora sí
amar a nuestro prójimo verdaderamente, no tener acepción de personas, porque de esa manera nosotros tendremos una gran recompensa, no solamente terrenal, sino eterna, en el reino de Dios, cuando estemos con Él eternamente y para siempre. Por ejemplo, eso le pasaba mucho a Pedro. Pedro peleaba mucho con Pablo, hasta que Pablo lo encaró cara a cara. Pero ahora sí lo tuvo que confrontar y decirle: Pedro, estás mal lo que estás haciendo. Tú, cuando vienen los fariseos, te vas con ellos, pero te da vergüenza estar con los gentiles, con los recién nacidos en Cristo. Como que dices: no los conozco, yo no ando con ellos. Y cuando no estaban los fariseos, muy amigo Pedro de los gentiles, se llevaba con todos los gentiles. Pero llegaban los fariseos, se hacía que no conocía. Entonces tenía acepción de personas. Y fue cuando Pablo lo encaró. Y fue cuando Pablo lo encaró, y Pedro entonces, gracias al Espíritu Santo, entró en razón y dijo: ahora entiendo que Dios no tiene acepción de personas. Y así debemos ser nosotros. Y el tercer punto es ser perfectos. Es lo que pide Dios, que seamos perfectos. Pero no habla de una perfección humana. La perfección es una cosa práctica, que es obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios hasta en el mínimo y pequeño mandamiento, estás convirtiéndote en perfecto. ¿Por qué? Porque todo lo que ordena Dios es perfección. Todo lo que dice Dios es perfección. Todo lo que te ordena, lo que te manda, es perfección. Y cuando tú te incluyes en esa perfección a través de la obediencia, en consecuencia te perfeccionas. Es lo mismo que cuando tú te incluyes en el pecado, te contaminas. Pero cuando tú obedeces a Dios, te vas perfeccionando. Y cada vez que obedeces más y más a Dios, te vas perfeccionando. Y por eso dice la palabra, allí volvemos otra vez, allí en Mateo. En Mateo 48 finalmente dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, tres cosas obtenemos y tenemos bendición al amar a nuestro enemigo. Número uno, nosotros llegamos a testificar con nuestro mismo testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Número dos, que Dios nos va a dar una recompensa, porque sí es sacrificio poder tolerar a tu enemigo, poder tolerar a las impertinencias, ahora sí, lo malo que a veces hacen ellos contra nosotros. Y dices: no, pues tengo que aguantar porque Dios me dice. Y no necesariamente decir que muchos piensan, es que tú eres tonto. No, en el sentido de que tú debes evitar esas cosas y no contraatacar. Entonces, cuando llegue ahora sí el día que estemos con el Señor en su reino, va a haber una gran recompensa. Porque es fácil amar a los que nos aman, y no es fácil amar a los que nos detestan, a nuestro enemigo, a los que nos hacen mal, a los que han hecho
heridas grandes en nuestro corazón. Muchas personas están heridas y que no han podido perdonar, mucho menos olvidar. Hay gente que te dice, puedes perdonar, pero no olvides. Y eso no es perdón. Miren, cuando nosotros creemos en el poder de Dios y nosotros sabemos, a los que creemos en Cristo, sabemos que para Él nada es imposible. Por ejemplo, si tú necesitas olvidar, tú oras y le pides a Dios, Señor, yo quiero olvidar ese momento desagradable en el cual me hirieron grandemente. Quiero olvidar. Pero cada vez que veo a la persona o cada vez que pasa una circunstancia similar, me recuerda el pasado. Pero Dios es tan poderoso que te hace olvidar. Si Él mismo dice que nuestros propios pecados los ha echado hasta lo más profundo del mar y se olvidó de ellos. Si nuestro Padre se olvida, Dios tiene la capacidad, y nada es imposible para Él, como dijimos, de que nosotros también olvidemos esos momentos que te han herido en la vida. Entonces, nosotros podemos perdonar, podemos olvidar. Y es por eso que cuando estemos en el reino de Dios, va a decir, Señor, bien y buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra pues al gozo de tu Señor. Y cuando se logra eso, es algo maravilloso. Porque miren, perdonaste, amaste a tu enemigo. Y eso tiene gran recompensa de parte de Dios. Posiblemente no la veas en esta vida terrenal, pero en la eternidad no te imaginas cuán grande es la recompensa de Dios. Y tercero, es que nosotros debemos ser perfectos. Empecemos a esforzarnos a obedecer a Dios. Y de esa manera, cuando tú vas obedeciendo poco a poco y vas creciendo poco a poco, vas perfeccionándote. Y Él te ayuda. Muchas veces pensamos en parte que es solamente con nuestras fuerzas, y no. Porque Dios dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesús. O sea, no estás solo. Nunca vas a hacer una orden por ti solo. Siempre vas a tener el apoyo de Dios. Y cuando está pidiéndote algo Dios y está sacrificándote, como amar y servir al prójimo, cuando Él te pide agua, tú le das agua y cosas así, Dios te da la fortaleza. Capaz que si un enemigo que te insultó, dices, no, Señor, yo tiro la toalla, ya no aguanto. Y para que tú no tires la toalla, Dios siempre nos ha dicho que Él es nuestra fortaleza. Y allá en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es cuando logras, con la ayuda de Dios, a cumplir en obediencia su voluntad. Solamente necesitas pedírselo, orar, que te dé esa fortaleza. Porque muchos tiran la toalla. Y por eso el próximo programa, el tema va a ser: las circunstancias no determinan mi obediencia. Y bueno, nosotros vemos que eso es la conclusión, el de esos 3 puntos. El de que amemos a nuestro enemigo para que seamos hijos de Dios. Y que segundo, nosotros obtengamos esa recompensa que tiene Dios. Y no tanto por obtener lo que nos va a dar Dios, sino obtener, ahora sí, hacer las cosas porque amamos a Él. Y tercero, nosotros nos vamos perfeccionando a través de la obediencia. Ser perfectos, obedecer lo que dice Dios. Y vamos a ver que
Muchos empezamos al revés para amar a nuestro prójimo. Tenemos que aprender primero a amar a nuestro enemigo. ¿Por qué digo eso? Porque miren, tristemente muchos en la iglesia tratamos mal a nuestros propios hermanos. Imagínense, por simplezas, porque quieren siempre estar peleando, y yo no me dejo del otro hermano, y yo no me dejo del pastor. Me cae gordo el hermano que dejaron como pastor en la iglesia, y que yo me cae mal el hermano que viene. Y estamos atacando. Pero el día que Dios a veces permite las cosas, el día que te pongan una persona que de veras te vas a dar topes y que sea tu enemigo, vas a tener que aprender a amarlo. Y el día que tú aprendas a amar a tu enemigo, tú vas a voltear y vas a ver a tu hermano de la iglesia y vas a decir: no cabe duda que estaba ciego. Qué agradable es amar al hermano de la iglesia, que en realidad yo estaba mal, cegado y con dureza de corazón. Es difícil amar al enemigo. Sin embargo, amar al hermano en Cristo, no, si lo comparamos, en realidad no es difícil, si lo comparamos con nuestro enemigo. Entonces, amigos, también vamos a ver que ahora nuestro objetivo de todo esto, para terminar, es que siempre lo hemos dicho aquí en Familias Poderosas, en la segunda carta a los Corintios 12:15, donde Pablo habla y dice, y es el mismo Espíritu Santo que habla a través de él: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún mismo yo me gastaré del todo, por amor de sus almas, aunque amándolo más, sea amado menos. Amigos, gracias a Easy Vida Radio Internacional, la señal para tu vida, aquí en vivo desde San Marcos, California, Estados Unidos. Saludos a nuestros hermanos allá en Oaxaca, a nuestro hermano Eliseo y toda la familia de Easy Vida Radio, a nuestros hermanos locutores, a todos, y a ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos y entrar a sus casas y a donde quiera que van, vernos. Gracias y que Dios los bendiga.